Hola, buenas noches. En nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, quiero dar la bienvenida a esta nuestra 11ª sesión científica, el día de hoy, 4 de septiembre. Vemos la parte científica y el día de hoy vamos a tener un simposio muy importante sobre vacunas y gestación, que como todos sabemos es tan importante saber porque en esta época de gestación que le toca a la mujer se alteran los fenómenos de la inmunidad y siempre debemos estar atentos para saber qué tipo de vacunas debemos administrar, cuándo debemos administrar y qué cosa es lo que protege. Precisamente el día de hoy vamos a tratar este tema importante y que ha sido coordinado y va a ser moderado también por el colega Santiago Cabrera Ramos. El doctor Santiago Cabrera Ramos es médico ginecobstetra en el pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual presidente del Comité de Ginecología y Obstetricia de la Unidad de Posgrado de la Universidad de San Marcos. Es presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, y presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología de nuestra sociedad. Es fellow del American College de ACOG y es vice-chair de la sección peruana de ACOG. Es actual presidente de la Asociación Peruana de Diagnóstico y Tratamiento Fetal, la APDFF, y es ex jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Docente San Bartolomé y también es su actual director general del Hospital Nacional Docente San Bartolomé. El doctor Santiago Ramos entonces se va a encargar de moderar el simposio de esta noche. Doctor Cabrera, por favor, le dejo en el comentario. Muy bien. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor Sandoval, por la presentación y por invitarme a ser coordinador y moderador de esta importante sesión científica. La vacunación, como todos sabemos, es sumamente importante y como hemos comprobado durante la pandemia y cobra particularmente un interés especial durante la gestación, ¿no? Porque previene diferentes enfermedades que se pueden hacer pues durante el embarazo y que muchas veces los médicos en el trajín de la consulta a veces pasan por alto ciertos aspectos. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de este tema, la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia ha tenido a bien hacer este simposio específicamente sobre vacunación y gestación, y para ello hemos congregado a 3 importantes y destacados médicos, ¿no? Los 2 ginecobstetras y una inmunóloga, ¿no? Para tratar diferentes aspectos que son muy importantes sobre este tema de la vacunación y gestación. Tenemos pues como integrante de este simposio a la doctora Janet Carrillo Bermúdez, a la doctora Mónica Flores y al doctor Antonio Ciudad. En primera instancia presentaremos a la doctora Janet Carrillo Bermúdez, quien va a hablar el día de hoy sobre la inmunología natural y adquirida en general, ¿no? La doctora Janet Carrillo es médico egresada en el pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesora de esta universidad y es especialista en inmunología y alergia por la Universidad de San Marcos también. Ha sido o es presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología y es médico
médica fundadora de la Sociedad Peruana de Alergia. Entonces, dejamos en uso en primera instancia de la palabra a la doctora Janet Carrillo para que hable del tema de inmunidad natural y adquirida. Adelante, doctora Janet. Okay. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todo. Agradezco a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, el doctor Cabrera, para la invitación y poder compartir en los siguientes minutos el tema de inmunidad natural y adquirida en el embarazo. Entonces, a lo largo de los siguientes minutos vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Son las mujeres embarazadas más susceptibles a las amenazas de las enfermedades infecciosas? ¿Cómo afecta la infección viral al feto y el resultado del embarazo? ¿Y qué medidas son beneficiosas para proteger a las mujeres embarazadas de las infecciones? Recordemos que el sistema inmunitario es un sistema complejo y durante la gestación este sistema es únicamente complejo, ya que una mujer va a tolerar en todo caso este nuevo ser por 9 meses. Hay una adaptación inmunológica en la gestación, hay cambios endocrinológicos, cambios fisiológicos, inmunitarios, cambios hormonales, que van a hacer de que la mujer pueda tolerar en su organismo un producto que es 50% material genético distinto a ella. Para ello, el sistema inmunitario tiene que modificarse al punto de que reduzca en todo caso su proceso de protección básicamente de protección, de tal forma de que no afecte a su bebé, pero tampoco quede tan vulnerable a ser en todo caso a los diversos patógenos que se encuentran en el entorno. Entonces van a haber cambios en la inmunidad innata y eso implica de que se describe que pueden incrementarse los niveles del complemento durante el segundo y el tercer trimestre, pero también así como se aumentan los niveles de elementos que pueden ser inflamatorios, también van a haber un aumento de los niveles de los componentes que van a ser más bien regulatorios. En relación a lo que es el complemento, se van a incrementar los elementos que tienen que ver con quimiotaxis, con desarrollo de inflamación, pero también están los componentes que se encargan de generar un factor contrarregulador, esos también se van a aumentar de tal forma que pueda haber un equilibrio. En relación a los granulocitos y específicamente los neutrófilos, se dicen que los neutrófilos pueden incrementarse durante el primer nivel de gestación, y que estos neutrófilos en realidad en su estado no activado van a encontrarse de una manera como mucho más inflamatoria. Sin embargo, cuando los neutrófilos, digamos, son estimulados por diversos elementos como patógenos, más bien su actividad va a verse disminuida en relación, digamos, a los neutrófilos de las mujeres que no están gestando. También se describe que los fagocitos durante la gestación van a reducir su potencial de fagocitosis. Entonces, y una serie de cambios que básicamente están aunados a incrementar los procesos de inflamación y también de regular los procesos que se encargan de control de estos mediadores, las cascadas inflamatorias del proceso inmunitario, básicamente para lograr tener un equilibrio, ¿no? En relación a otros componentes como los monocitos, por ejemplo, vemos que puede haber un incremento en la cantidad del número de ellos. Sin embargo, dentro de los monocitos tenemos como subtipos, ¿no? Los que se encargan de generar, en todo caso, una mayor inflamación, los que se encargan de fagocitosis y los intermediarios. Y se describe que si bien la cantidad de monocitos puede incrementarse, es más bien la población de los monocitos intermediarios los que se van a ver, que básicamente a expensas de este porcentaje de subtipos, los que se van a incrementar, ¿no? Y va a ir cambiando también a lo largo del proceso de la gestación. Vamos a también tener incremento de elementos reguladores, por ejemplo, como la interleuquina 10 y el componente IDO, que básicamente se encargan de regular el proceso inflamatorio, más bien trayendo a disminuir esa cantidad de procesos, ¿no? Y eso va a ir cambiando a lo largo de los trimestres. Entonces, tenemos que en el primer trimestre más bien se favorece un microambiente proinflamatorio, ya que eso va a permitir la invasión temprana del trofoblasto,
Sin embargo, a partir del segundo y del tercer trimestre se va a requerir más bien un ambiente antiinflamatorio para facilitar el crecimiento fetal. Sin embargo, una vez que estamos cercanos al parto, nuevamente se van a activar los mecanismos que van a favorecer más bien un estado inflamatorio. Entonces, a lo largo del proceso de la gestación, vamos a tener que en el primer trimestre van a incrementarse componentes relacionados con el complemento, relacionado con la cantidad de neutrófilos también que se van a producir, y más bien la fagocitosis también podría en todo caso, la fagocitosis más bien a lo largo de las semanas de gestación va a ir disminuyendo. Hay elementos como por ejemplo los natural killer, los linfocitos TCD4, TCD8 que se van a mantener estables a todo lo largo del proceso de la gestación. La cantidad de inmunoglobulinas, de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M también se van a mantener estables a lo largo de la gestación, ¿no? La respuesta de tipo T helper 1, que es una respuesta de tipo inflamatoria, es la que más bien va a reducirse a partir, en todo caso ya terminando el primer trimestre y en el segundo y el tercer trimestre de la gestación. Todos estos cambios van a generar un entorno que sea propicio para que el producto pueda desarrollarse, pueda crecer a lo largo, en todo caso, del segundo y tercer trimestre, y nuevamente se van a activar las cascadas inflamatorias para cesar este proceso cuando ya debe terminar la gestación. Entonces, es conocido también que las mujeres gestantes van a ser más susceptibles durante esta etapa de gestación y también en las primeras semanas con el periodo del puerperio, ¿no? De hecho, se describe de que hay un incremento para la susceptibilidad por infecciones como listeria y tuberculosis, pero también puede haber incremento para que ciertas infecciones en las gestantes puedan tener un curso mucho más severo, ¿no? Entre ellas se encuentra influenza, varicela zoster, infección por hepatitis D que puede desarrollar como infección hepática o como una afectación hepática realmente fulminante. Los procesos de infección por hemófilos influenciae pueden generar un proceso invasivo y a lo mismo también desarrollar enfermedad neumocócica invasiva, ¿no? Lo que es también sarampión. Y también pueden haber efectos secundarios para el producto, también como desarrollados, pues pueden ser secundarios de enfermedades como influenza. También tenemos que pueden haber secuelas permanentes en el caso de que la madre pueda sufrir infecciones como por ejemplo por toxoplasma en el bebé, citomegalovirus, sarampión, entre otros tipos de infecciones. Entonces, el embarazo es uno de los periodos más vulnerables en términos de mortalidad materna y fetal. Se describe que la sepsis por sí sola puede ser responsable de un 12.5% de las muertes de las mujeres durante la gestación y también hacia los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Esto es parte de Estados Unidos, ¿no? Y también es por ello, digamos, que podemos hacer para que, conociendo esta vulnerabilidad propia, en el cual el sistema inmunitario tiene que modificarse para lograr permitir el desarrollo del bebé en la mujer. Entonces, ¿qué podemos hacer como medidas para protegerla de esta vulnerabilidad? Es en todo caso actualizar el esquema de vacunación, no solamente en la gestante, sino también en la mujer en edad fértil y también en el entorno, que también puede ser los responsables de que de pronto esa mujer pueda contraer ciertas enfermedades. Entonces, como se ha estado describiendo en las anteriores diapositivas, la gestante durante ese periodo puede ser específicamente vulnerable para una diversidad de infecciones y los cuadros virales también pueden generar un daño tanto a la mamá como al bebé, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una infección por hepatitis B, se describe que puede desarrollarse un estado de falla hepática fulminante, condicionando inclusive hasta la muerte materna en un 26% de los casos. En relación a influenza, puede generar falla respiratoria, considerar también que la paciente puede entrar a ventilación mecánica o requerir atención en todo caso en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y la muerte materna puede fluctuar entre hasta un 11% en todo caso, e inclusive son las mujeres gestantes las que son más susceptibles para muertes justamente en las epidemias asociadas a influenza, ¿no? Y lo mismo ocurre con otras enfermedades. Con coronavirus también se vio que hay una mayor condición para ingreso
a ventilación invasiva, a unidad de cuidados intensivos. En general, por ejemplo, en el caso del dengue, puede condicionarse a una hemorragia postparto, trombocitopenia, falla multiorgánica y en todo caso también muerte materna. Entonces, en relación a la susceptibilidad para las infecciones respiratorias por las gestantes, se describe que, bueno, uno es que la gestante va a tener un mayor consumo de oxígeno, va a haber una elevación fisiológica del diafragma, lo cual va a provocar en todo caso una restricción de la expansión pulmonar, hay un edema en la mucosa respiratoria que está inducido también por hormonas, por ende son más sensibles a hipoxia y van a ser más vulnerables hacia patógenos respiratorios. Además, el embarazo es un estado fisiológicamente hipercoagulable en donde hay incremento de elementos como el fibrinógeno, el factor 8, el dímero D, proteínas fibrinolíticas, en todo caso que se encargan de generar una contrarregulación, van a estar disminuidas y se describe que podrían estar propensas hasta 4 veces más tener el riesgo para el desarrollo de trombosis venosa profunda. Entonces, recordemos que el sistema inmunitario tiene una diversidad de funciones, es básicamente la protección contra elementos como patógenos tipo bacterias, virus, hongos, parásitos, va a eliminar células propias que han perdido en todo caso su patrón de maduración y de diferenciación, y una vez que logró eliminar ya sean a los elementos externos o internos, la idea es que rápidamente su respuesta se contraiga para mantener el equilibrio y va a guardar a los mejores elementos con la finalidad de generar una memoria inmunológica y que la respuesta en los siguientes procesos sean rápidas y más potentes. Es así que las vacunas van a explotar esta característica del sistema inmunitario que es la memoria inmunológica, y las vacunas van a ser productos biológicos que contienen componentes de los patógenos y van a ser utilizados para conseguir una inmunidad activa. Esta inmunidad activa lo que nos debe conferir es una protección contra la infección por el patógeno, o al menos es lo que creíamos antes de la pandemia. En todo caso, ya con la pandemia por el coronavirus, pues se vio que las vacunas no siempre van a lograr evitar el desarrollo de la enfermedad, pero al menos podrían también, en algunos casos, como en la pandemia del COVID, es reducir la severidad de la enfermedad o disminuir la tasa de hospitalizaciones. Y los mecanismos por el cual se consigue esa inmunidad activa va a incluir una diversidad de células que incluyen a células del sistema inmunitario innato como adaptativo. Es innegable que el impacto de las vacunas que han tenido una vez que han sido ingresados en los programas de salud, ¿no? Al punto de que por muchos años con el ingreso de vacunas como difteria, polio y sarampión se lograron básicamente erradicar la enfermedad en una diversidad de años, y tenemos eventualmente algunos casos que se escriben cada cierto tiempo. Y en algunas otras enfermedades, si bien no se han podido erradicar, por lo menos se ha disminuido de manera dramática la cantidad de casos y las complicaciones que producen estas enfermedades, ¿no? Bueno, las vacunas en realidad deben de reunir 6 características importantes que deben de ser seguras en todo tipo de pacientes, deben ser estables, deben de generar en todo caso inmunogenicidad, que es esa respuesta inmunitaria que en lo posible tenga la mayor cantidad de duración posible, deben ser eficientes, eficaces y efectivos. Las vacunas contienen el antígeno inmunizante, que es básicamente el responsable de generar toda esta respuesta inmunitaria. Vienen en un líquido de suspensión, tienen conservantes que van a hacer que estas vacunas tengan la mayor cantidad de tiempo disponibles, vigentes, elementos que van a estabilizar el contenido, algunos van a contener antibióticos y también van a tener adyuvantes. ¿Y qué son los adyuvantes? Son productos que lo que van a hacer es aumentar de manera inespecífica la respuesta que tiene el organismo frente a ese componente particular que se está colocando en las vacunas. Van a hacer que ese efecto en la zona donde se coloca se mantenga el mayor tiempo posible y que también generen una inflamación en la zona donde se coloca la vacuna para reducir la cantidad de dosis que se usan. En el mundo se utiliza una diversidad de elementos que funcionan como adyuvantes, y estos en realidad lo que van a hacer es activar una serie de mecanismos que van a hacer que la respuesta inmunitaria innata, que es la que primeramente va a generar en todo caso una reacción frente a algún proceso infeccioso, se active, ¿no? Y ellos van a ser los que secundariamente van a generar un entorno en el organismo que va a ser favorable para el desarrollo de pronto una respuesta de tipo de Helper 1, de Helper 2, citotóxica, o la producción específica de determinados anticuerpos. Y
Contrario a lo que anteriormente se creía que solo el sistema inmunitario adaptativo, como los linfocitos T, los linfocitos B y la producción de anticuerpos eran los únicos que podían desarrollar memoria inmunológica, pues hace algunos años se ha descrito que el sistema inmunitario innato, nuestros neutrófilos, nuestros macrófagos, los monocitos, también pueden reprogramarse, haciendo que las respuestas frente a procesos infecciosos y también frente a vacunas sean respuestas mucho más eficientes, lo que se denomina como inmunidad entrenada. Esto ocurre gracias a una serie de mecanismos intracelulares en nuestras células inmunes innatas y que van a incluir cambios en las vías metabólicas, condicionando un incremento en la capacidad de respuesta por nuestras células inmunes innatas frente a estímulos secundarios. Es así que uno se puede enfermar por pronto una bacteria A, sin embargo esa infección me va a conferir una respuesta frente a la bacteria A, B y C. Entonces eso también es algo que están explotando hoy en día el tema de las vacunas, y pese a que uno se pueda vacunar de pronto contra fiebre amarilla, digamos, esa vacuna también me puede proteger contra otro tipo de bacterias e inclusive de algunos virus, ¿no? Es una adaptación que va a mantenerse por largo plazo y va a mejorar la capacidad de respuesta del sistema inmunitario. Esos son cambios entonces que van a implicar reprogramación metabólica de nuestras células, haciendo que su respuesta de nuestros macrófagos, de nuestros neutrófilos, de los monocitos, sea una respuesta muchísimo más potente, ¿no? Que es una característica que ya lo tiene el sistema inmunitario, que conocíamos como parte del sistema inmunitario adaptativo, pero no conocíamos como parte del sistema inmunitario inactivo. En relación a los tipos de vacunas, bueno, hoy en día se estudia muchísimo los distintos tipos de patógenos, tenemos mucha tecnología, sin embargo no tenemos como que un mecanismo único y específico por el cual generar una vacuna y que se adapte para todos los tipos de gérmenes a los que nos exponemos. Entonces tenemos vacunas que van a incluir toxoides, tenemos vacunas que van a incluir cuyo en todo caso antígeno o elemento que va a generar la respuesta pueden ser polisacáridos, vamos a tener en algunos casos vacunas que van a incluir a todo el patógeno completo, pero que de pronto se le ha reducido su capacidad de patogenicidad, elementos que van a combinar algunos tipos de virus, componentes o subtipos de virus, de patógenos, y también ya con la vacuna contra el COVID vamos a utilizar también material genético. Entonces, para reconocer cómo responde o cómo responde el organismo frente a la vacuna, es importante recordar cuál es la respuesta inmunitaria frente a las vacunas, ¿no? Tenemos que el patógeno ingresó al organismo, tenemos una célula que se llama célula receptora de antígeno que capta este patógeno de las mucosas de la piel y que lo procesa y viaja a un ganglio linfático regional con la finalidad de tener contacto con linfocitos T que puedan reconocerlo. El linfocito T lo reconoce, se activa, forma muchas clonas de estos linfocitos T que tienen capacidad de reconocer estos componentes. Por su parte, el linfocito B también reconoció parte de esos componentes que llegaron al ganglio linfático. Ambos generan muchas copias de ellos, se activan y lo que generan son células efectoras, linfocitos T que van a actuar produciendo citoquinas o que van a actuar interactuando directamente con las células infectadas para destruirlas. Por la otra parte, los linfocitos B van a producir anticuerpos que se van a unir a diversos patógenos o van a activar o unirse a determinadas células para lograr eliminarlos a ellos, ¿no? A las células infectadas. Una vez que se elimina el patógeno, la respuesta inmunitaria se contrae rápidamente y preserva los mejores elementos para que puedan protegernos en una siguiente exposición, ¿no? La inmunidad celular está a cargo por los linfocitos T, mientras que la inmunidad humoral está a cargo por los linfocitos. Entonces, de manera general, hay ciertos mecanismos que hemos dicho que los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos tienen que ver, ciertos componentes también como nuestras membranas, nuestras mucosas que estén indemnes también nos van a proteger, y también por parte del sistema inmunitario adaptativo tenemos otros elementos como los anticuerpos, que lo que van a hacer es evitar o disminuir la infección eliminando los patógenos extracelulares. También tenemos a los linfocitos TCD8 que se van a encargar de eliminar directamente a las células que están infectadas o de manera indirecta por la producción de ciertas citoquinas, y dependiendo de cuál sea el tipo de patógeno que nos afecta, pues se van a generar distintos tipos de linfocitos T helper. En algunos casos van a ser importantes la respuesta de tipo T helper 1, como ocurre en infecciones por Mycobacterium tuberculosis y otros virus. En otros casos, como para patógenos extracelulares, es más importante la respuesta de T helper 2. Y no solamente actúan los T helper 1, pero los T helper 2 muchas veces van a requerir, en todo caso, otras poblaciones como los T helper 9 o los T helper 17. Entonces, la respuesta inmunitaria que se produce por la vacunación va a incluir la producción de anticuerpos, linfocitos T, y van a hacer que nuestros neutrófilos, macrófagos, natural killer, monocitos también puedan mejorar su respuesta frente a los patógenos.
tenemos situaciones en donde, por ejemplo, defectos por parte, por ejemplo, de que los linfocitos T no se producen o no funcionan de manera adecuada, y en estos casos podemos tener pacientes que van a ser, si se infectan por varicela, va a ser un cuadro fatal. Y los pacientes o las gestantes también sabemos, como hemos estado escribiendo, que si estas personas no están vacunadas, el desarrollo de una infección, por ejemplo, como influenza o varicela, puede ser un cuadro que genere una severidad muy importante en estos pacientes. Entonces, de manera gráfica, una vez que se coloca la vacuna, hemos dicho que los adyuvantes hacen que estos componentes se mantengan por la mayor cantidad de tiempo en el tejido y que, por lo tanto, estas células puedan viajar al ganglio linfático regional, donde interactúan con linfocitos T y B. Estos linfocitos T y B también van a volver a interactuar físicamente y van a producir inmunoglobulinas. Inicialmente van a producir inmunoglobulina M y en el transcurso de las semanas, 3 semanas, van a producir inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G es importante porque sí puede pasar la barrera hematoplacentaria y es la que va a proteger a nuestros bebés durante la gestación. Entonces, en un primer inicio, las inmunoglobulinas que se producen es la inmunoglobulina G. Al ser una molécula pentamérica grande, no va a pasar la barrera hematoplacentaria, pero en todo caso, en los siguientes días o con la dosis de refuerzo, pudieran ahora sí producirse inmunoglobulina G de gran calidad, y estas sí van a permanecer por un largo tiempo en el organismo. No solamente son las inmunoglobulinas las que nos protegen, también nos protegen los linfocitos TCD8, como mencionaba. Cuando los patógenos son intracelulares, ellos se van a encargar de eliminar a las células que pudieran haberse infectado para evitar los reservorios. Entonces, recordemos que la inmunización previene en realidad una diversidad de enfermedades, discapacidades y de funciones por enfermedades que al día de hoy son inmunoprevenibles. Ya no tenemos, o por lo menos los casos de meningitis o meningoencefalitis por tuberculosis son menos frecuentes. Ya no vemos esos casos de opisótonos por tétanos, las infecciones o las complicaciones por difteria. Sabemos que una tos convulsiva en un recién nacido tiene más del 90% de letalidad. Los cuadros de influenza en los gestantes son muy complicados, ¿no? Entonces, recordar que el impacto de las vacunas es innegable. Las inmunizaciones son intervenciones altamente eficaces que han permitido erradicar infecciones por viruela y que prácticamente han acabado con patologías como poliomielitis, sarampión, ¿no? Y así que vacunar es dar oportunidades. Como no siempre todos estamos familiarizados con las vacunas, recordar que hay un aplicativo del CDC, que es el CDC Vaccine Schedule, que lo podemos descargar de manera gratuita hacia nuestros celulares, donde podemos tener la variedad, en todo caso, de vacunas dependiendo de las situaciones específicas. También tenemos un acápite para las gestantes que de algún modo nos puede permitir poder direccionar a esos gestantes sobre el tipo de vacunas que pudieran recibir, las contraindicaciones también que pudieran estar en determinados casos, ¿no? Ideas para llevar a casa, pues recordemos que las inmunizaciones previenen distintas enfermedades, discapacidades y defunciones, que los mecanismos son variados y que por mucho tiempo conocemos que los linfocitos T, los B, las inmunoglobulinas eran importantes, y al día de hoy todas nuestras células también se van a ver impactadas por el tema de las vacunas porque van a generar una mejor respuesta, y que hay inmunizaciones para las distintas etapas de la vida, no solamente los pediátricos, también los gestantes, los adolescentes, los adultos mayores, y que hay que aprovechar las ventanas de oportunidad para inmunización. Entonces, no solamente nuestros gestantes, también tenemos pacientes oncológicos que ni bien tienen el diagnóstico, sería importante derivarlos al área de inmunizaciones, porque estos pacientes van a ir a quimioterapia, van a ir a radioterapia, van a tener una diversidad de complicaciones, y que si los podemos vacunar oportunamente, tempranamente, vamos a hacer que esas vacunas puedan tener un mejor efecto, una mejor respuesta y evitar complicaciones. Por eso que estos pacientes a lo largo del tiempo van a seguir acudiendo a los sistemas de salud y pueden ser más propensos a infecciones. Entonces, aunque de esto ya pasó hace mucho tiempo, Stanley Poklin mencionó que con la excepción del agua potable, ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, han tenido un mayor efecto en la reducción de la mortalidad y el crecimiento poblacional que la vacunación. Y aunque muchas personas estén en contra de las vacunas, recordar que lo único natural es la enfermedad y la muerte. Muchas gracias. Recordemos que las vacunas salvan millones de vidas y brindan oportunidades. Muy bien, doctora Janet Carrillo, muchas gracias por su brillante exposición, que ha sido muy clara y ha respetado exactamente el tiempo. Muchas gracias, doctora Janet. Bueno, a continuación también tenemos el agrado de presentar a la doctora Mónica Flores, ¿no?, quien va a hablarnos sobre vacunación en la gestante, ¿no? La doctora Mónica Flores es ginecostetra, tiene maestría en medicina con mención en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional, la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
¿no? Eso también tiene una maestría en docencia en la misma universidad. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es coordinadora de maestría en medicina y también coordinadora de la sección de ginecología y obstetricia de la misma Universidad Cayetano Heredia y actualmente se desempeña como, aparte de la universidad, del Hospital Cayetano Heredia, es médico titular de la clínica angloamericana. Entonces dejamos en uso de la palabra a la doctora Mónica Flores, quien nos va a hablar sobre la inmunización en la mujer gestante, ¿no? Adelante, doctora Mónica Flores Noriega. Muchas dejamos gracias. en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Cabrera. Buenas noches a todos. Agradezco al Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación. Lo que quiero resaltar como objetivo en la presente presentación es identificar las principales vacunas recomendadas en la mujer gestante, en la mujer embarazada. Para ello, la doctora Carrillo nos ha dado una excelente introducción a nuestro tema y a resaltar la importancia que tienen las vacunas en la gestación. Lo comentó que los anticuerpos maternos pueden atravesar la barrera placentaria. Aproximadamente se dice que desde las 17 semanas puede suceder esto, por lo que esto nos va a favorecer mucho, no solo para prevenir la enfermedad materna, sino también la enfermedad neonatal. Tenemos que considerar, obviamente, para decidir qué vacunas debemos recomendar en nuestra mujer gestante, que los beneficios deben superar a los riesgos. Y hay dos principales ideas que tenemos que dejar claro en esta presentación. La primera es que las vacunas previenen enfermedad y sus consecuencias durante el embarazo a la mujer gestante, por lo que hemos escuchado previamente de que las enfermedades respiratorias sobre todo tienen mayor riesgo de mortalidad y de morbilidad severa durante la gestación. Pero también, y es sumamente importante reconocer y recordar, que la inmunidad en el recién nacido en los primeros meses de vida es una situación que debemos tenerla presente siempre. Vuelvo a repetir, sobre todo para las enfermedades respiratorias, ya que los primeros 2 meses de vida los recién nacidos carecen de vacunación en enfermedades respiratorias y tienen muy alta mortalidad y morbilidad en el momento de que ocurre alguna de estas infecciones. Dicho esto, una de las principales vacunas que se recomienda es la vacuna de la influenza. Es reconocido que durante la epidemia de la infección por influenza H1N1 se vio una alta tasa de mortalidad y morbilidad. Lo mismo pasó con el COVID. Pero también se ha visto una alta mortalidad, se dice que más o menos 4 veces, y una morbilidad en embarazadas. Y también se puede ver muerte fetal, se puede ver riesgo mayor de parto prematuro y de recién nacidos con bajo peso al nacer, ¿no? Existen algunos reportes de mayor riesgo de algunos defectos congénitos con el desarrollo, la presencia de influenza en el primer trimestre. Son reportes, no es algo que tenga mucha cantidad de pacientes, pero hay reportes. Se ha visto también la reducción del riesgo de hospitalización en un 40%, es decir, hay una alta morbilidad, una alta mortalidad, y por lo tanto la vacunación quizás no previene de contraer el virus, pero sí puede prevenir complicaciones, ¿no? Reduce el riesgo de hospitalización en un 40%, reduce también, hablando de los neonatos, de los recién nacidos, la reducción de visitas a urgencias y a hospitalizaciones en menores de los 6 meses. Se ha visto en una revisión sistemática del año 2018 una reducción del 48% en lactantes menores de 6 meses en cuanto a la mortalidad, y
la prevención de la hospitalización en un 72%. Esta protección o efectos vacunales, o sea, el porcentaje de éxito que tienen las vacunas para prevenir hospitalización en nivel de recién nacidos es de 53% en hospitalización, 52% en vacunados en el tercer trimestre, es decir, momentos antes del nacimiento, en la mujer gestante, y va disminuyendo conforme va siendo más temprana, es decir, se ha visto que si vacunamos en el primero o segundo trimestre, la tasa de hospitalización disminuye al 17%. Es decir, cuanto más cerca del parto se realiza la vacunación, mucho mejor es la eficacia de la vacuna para prevenir mortalidad y morbilidad en el caso del virus de la influenza. Pertussis es una de las enfermedades que se ha visto en los últimos años reportado un aumento de la prevalencia en el mundo, en América Latina con mayor razón, y probablemente sea que tenga mucho que ver, entre otras cosas, con la cobertura, que puede ser buena o baja en la prevención, la inmunización durante el embarazo. Se ha incrementado en las últimas 2 décadas la prevalencia, y si bien es cierto, la mujer gestante tiene poca prevalencia, hay poca frecuencia de la presencia de esta enfermedad, porque la mayoría de mujeres adultas tenemos la vacuna que nos han dado durante el periodo de niñez o en otras oportunidades. Sí existe una alta morbilidad y una alta mortalidad en el recién nacido, que puede haber desde fallo cardiorrespiratorio, hipertensión pulmonar refractaria, shock cardiogénico y fallo multiorgánico. El traspaso de anticuerpos se ha visto, al igual que en el caso de influenza, es mejor en el segundo, bordeando el segundo y tercer trimestre, entre las 27 y 31 semanas. También los estudios han demostrado que hay reducción del riesgo de hospitalización en un 89% de eficacia y acortamiento de la estancia hospitalaria en niños menores de 3 meses, con un 97% de eficacia en cuanto a la prevención de muerte en los niños menores de 3 meses. Igual, la eficacia disminuye conforme avanza el tiempo, 70% a los 4 meses, 43% entre los 7 y 8 meses. Pero a los 4 meses y a los 7 y 8 meses ya tenemos la vacuna que se hace en el esquema de vacunación de los lactantes y niños, ¿no?, menores de 1 año. Tanto la vacuna de la influenza como la vacuna de la tosferina en los estudios han demostrado tanto eficacia como seguridad, es decir, la presencia de efectos secundarios realmente graves o efectos de malformaciones congénitas, por ejemplo, no se han reportado de manera frecuente. Por lo tanto, son reportadas como vacunas muy seguras durante la gestación. La vacuna de la pertussis está juntamente presentada como la DPTA, es decir, la vacuna contra la difteria, el tétanos y la pertussis acelular, ¿no? Ese es el esquema de vacunación que se hace actualmente. Sobre difteria y tétanos, la prevalencia de estas 2 enfermedades por la eficacia de la vacuna es bien baja, y por ello debemos continuar con la vacunación, ¿no? Por eso van las 3 juntas. Otra de las enfermedades que debemos recomendar la vacunación es la hepatitis B. Desde abril de 2022 se ha recomendado la vacunación contra la hepatitis B para todos los adultos en general entre los 19 y los 59 años. Esto es en el CDC de Estados Unidos, pero se extiende la recomendación a todos los países, sobre todo los países de alta prevalencia, ¿no? La vacunación puede aumentar y disminuir la incidencia de hepatitis B, la transmisión comunitaria y la carga de la enfermedad, y es eficaz y segura durante el embarazo. Produce tasas de seroconversión similares a las observadas fuera del embarazo.
sin que se hayan visto notificación de efectos secundarios específicos de la vacuna en los estudios en miles de embarazadas. Se ha visto también 2 esquemas de vacunación, 0, 1 y 4 meses y 0, 1 y 6 meses, con una inmunogenicidad similar. Vamos a ver más adelante el esquema del Ministerio de Salud, pero es lo que se recomienda a nivel internacional del esquema de vacunación. Y lo que se recomienda también es que si una mujer adulta que está iniciando su vacunación en el momento de no gestante y tiene un embarazo, se puede continuar tranquilamente el esquema de vacunación sin ningún problema. Y también se recomienda que en la gestación se aproveche la oportunidad en la que tenemos la capacidad de tener una mujer que la vamos a controlar durante todo el embarazo, de aprovechar este momento para introducir la vacuna y aumentar la tasa de vacunación en general en adultos. Esta es una última vacuna que se ha recomendado, esto es en España, una de las recomendaciones últimas de la SEGO, sobre el virus incisional respiratorio. El enfoque en general de la vacunación bastante tiene que ver con las enfermedades respiratorias, sobre todo vías de proteger a los recién nacidos, ¿no? Se ha visto que la vacuna es una proteína F de perfusión bivalente, así se le llama, se recomienda realizar entre las 32 a 36, en otras series se recomienda entre 24 y 26 semanas. Se hizo un ensayo, MATIS fase 3, en adultos gestantes entre 18 y 49 años, con dosis única, y se ha visto una eficacia vacunal para infección grave del 81% en 90 días y de 69% a los 6 meses de edad. Y los efectos adversos similares en grupos de vacunados y no vacunados. Esta es una de las vacunas que está recomendada. Actualmente lo que tengo entendido es que solo hay en Argentina y Chile. Acá todavía no se dispone de esta vacuna. Un resumen de lo que está recomendado las diferentes vacunas. No vamos a hablar del COVID, eso va a ser en la siguiente ponencia. Recomendadas el virus de influenza, tozoide tetánico, tozoide de difteria y pertussis acelular, la vacuna de COVID del virus de la hepatitis B y la del COVID-19. Existen otras vacunas que pueden ser usadas si es que el caso lo amerita. Eso muy bien se puede revisar en la página del CDC que ha recomendado la doctora. Está, por ejemplo, de la del neumococo, la de la polio, siempre y cuando sea la forma inyectable, meningococo también, que son vacunas que se pueden recomendar. Bueno, ahora el COVID es prácticamente recomendado, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda el MINSA? El Ministerio de Salud tiene disponible y lo recomienda, es la vacuna contra la hepatitis D en 3 dosis e intervalos de 2 meses cada uno. La vacuna DT, que es la que solamente había para protección contra tétano y difteria, y luego introdujeron la vacuna, la de PTA, contra difteria, tétanos y tosferina. La recomiendan a partir de las 20 a 36 semanas de gestación, y la vacuna contra la influenza. Contraindicadas, y esto es importante que de repente lo tomemos en cuenta en la consejería preconcepcional a una mujer que decide tener un embarazo, que tenga estas vacunas, porque no se pueden poner durante el embarazo: sarampión, rubiola, parotiditis, la triple viral, la varicela, la poliomielitis oral, la BCG y la del VPH. Entonces es importante recordar esto para la consejería preconcepcional. Esto es un reporte de las inmunizaciones, un informe que se hizo del Ministerio de Salud sobre las inmunizaciones entre el 2018 y el 2024 del Ministerio de Salud. Acá han puesto la cobertura de la vacunación de la triple, la difteria, tétanos y pertussis, de 76.5% desde el 2023. En el año 2019 la cobertura era bien baja de la DT. 2020, por razones obvias, se dejó de vacunar. 2021 bajó bastante, el 2022 se ha recuperado un poco en 2023, pero ya se introdujo la DPTA con porcentaje de 76%, que no es un porcentaje, es un porcentaje elevado, pero no es el ideal, ¿no?
Los retos, la educación, la motivación de los proveedores, es decir, de nosotros, los que hacemos el control de las gestantes. Tenemos que, una vez conocido este esquema y la importancia sobre todo de la vacunación para disminuir mortalidad y morbilidad en gestantes y en recién nacidos, tenemos que promover la vacunación en nuestro control prenatal, hacerlo como rutina. Campañas de información, definitivamente, y esto es una buena iniciativa de la sociedad de haber traído esto para conocimiento. Campañas en los centros de control prenatal, en donde depende de las instituciones. Hay instituciones en las que sí lo tienen reglamentado, en la mayoría de los hospitales del MINSA sí lo tienen reglamentado y todas las gestantes van al control de vacunación, pero de repente las entidades privadas ya dependen mucho de nosotros, de los médicos en general, y medir la aceptación y las barreras, ¿no? Tenemos que luchar bastante contra el temor de las gestantes a los efectos adversos, y para ello decirles que las vacunas han demostrado seguridad, eficacia durante el embarazo. Muchas gracias. Mónica Flores, por su excelente presentación y también por respetar el tiempo. Muy agradecido, doctora. Bueno, a continuación también tenemos el agrado de presentar al doctor Antonio Ciudad Reynau, que va a hablar sobre vacunación del COVID en la gestación. El doctor Antonio Ciudad tiene maestría es maestro en control de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También pertenece al comité editorial de hace muchos años de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Ha sido vice-chair de la COG. Es past presidente del Instituto Hipólito Unanue y también past presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Entonces dejamos en uso de la palabra al doctor Antonio Ciudad, que está de viaje, pero se da un tiempo a pasar el horario para estar con nosotros ahora. Adelante, doctor Antonio Ciudad. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, al doctor Santiago Cabrera, por la invitación a esa importante ponencia sobre vacunas y gestación. La idea básicamente de esta presentación hemos dividido en estos 5 temas: introducción, aspectos inmunológicos, vacunas, gestación, evidencia actual de la vacuna COVID del embarazo y algunos mensajes claves. Con respecto a la introducción, queremos decir en relación al COVID que, de acuerdo a diversos estudios, se ha encontrado que gestantes con diagnóstico de COVID tienen más riesgo de presentar morbilidades comparadas con gestantes sin COVID. Es así que tenemos un riesgo mayor de preeclampsia, eclampsia, de infecciones severas, de admisión a cuidados intensivos, de parto pretérmino, de morbilidad materna severa y de morbilidad perinatal severa, y el índice de mortalidad son mayores. Se vio claramente que durante la pandemia hubo un incremento de la muerte materna. El COVID, como nosotros debemos recordar, el COVID-19 que comenzó en Perú teóricamente en marzo del 2020, a fines del año, en menos de un año, la razón de muerte materna había aumentado de 60 por 100.000, inicialmente casi 100 por 100.000. Es decir, en pocos meses se retrocedió más de 10 años lo que se había logrado en la reducción de la muerte materna. Ante esta importante repercusión de la salud materna y la mortalidad materna en la gestante, es que la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y diversas instituciones vinculadas a la salud se reunieron y establecieron qué cosa lo que se podía hacer para disminuir la mortalidad materna tan importante que afectaba a la mujer peruana durante los primeros meses de la pandemia.
Y después de grandes discusiones y de conversaciones y revisar toda la literatura y experiencia mundial de ese entonces, se acordó recomendar a las autoridades de salud iniciar la vacunación y considerar a las mujeres gestantes como población vulnerable, cosa que hasta ese momento, hasta diciembre de 2020, no era considerada la mujer gestante como parte de una población vulnerable por el COVID. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología propugnó que así lo fuera. Felizmente las autoridades de salud de ese entonces tomaron en cuenta la opinión técnica de la sociedad e incorporó a la mujer gestante como población prioritaria de vacunación. Recordemos que en abril, mayo del 2021, cuando se comenzó a introducir la vacuna en la población en general, se estaba vacunando recién a poblaciones mayores de 70 años. Por lo tanto, a fines de mayo del 2021 es que se comenzó la vacunación en la gestante y en ese momento ustedes podrán ver acá cómo era la tasa de mortalidad materna, cómo es que en el 2019, antes de la pandemia, entre el número de casos de muerte materna, y en pocos meses, a fines del 2020, había aumentado esto. Estábamos en una cantidad de muerte materna similar a lo que era en el 2012. O sea, en pocos meses se retrocedió 10 años. Y la principal causa de muerte materna eran las causas indirectas y el COVID era la principal causa de las muertes de la causalidad indirecta. En esas circunstancias, como decíamos, es que en mayo de 2021, por iniciativa de la Sociedad Peruana y de otras instituciones vinculadas a la salud como UNFPA, la OPS y la academia como la Universidad de San Marcos, Cayetano, etc., propusieron a la autoridad de salud que la mujer gestante sea incorporada como población vulnerable y por tanto prioritaria de recibir la vacunación. En ese momento, en mayo del 2021, Perú era básicamente el único país en toda América Latina, en toda América del Sur, donde se permitió vacunar a la mujer gestante. Estados Unidos también ya lo hacía y algunos otros países del mundo. En pocos meses, ¿qué cosa fue lo que se logró? Se introdujo la vacunación en mayo del 2021 y la muerte materna disminuyó drásticamente en pocos meses, llegando a ser que las mujeres gestantes que morían por COVID en diciembre del 2021 eran básicamente mujeres gestantes no vacunadas, habiéndose logrado disminuir la muerte materna de 40.9 a 8.8% por COVID. Y eso nosotros lo podemos ver claramente acá, cómo es que la enfermedad por COVID está fuertemente importante, la causa de muerte materna indirecta ocupaba un lugar importante dentro de la causalidad de muerte materna en la mujer gestante peruana. En enero del 2022, dada la buena experiencia que se había tenido con el COVID en diferentes países, ya se comenzó a vacunar en general y vemos cómo en enero del 2022 prácticamente ya gran parte de los países en el mundo habían adoptado la vacunación contra el COVID en la mujer gestante como posición prioritaria para disminuir la mortalidad materna. Y este trabajo importante por varios actores de América Latina con relación a la muerte materna y COVID, un estudio colaborativo, una base de datos de más de 400 mujeres gestantes, como conclusión de que el 52% de las infecciones ocurrían en el tercer trimestre. Cerca del 100%, 99.7% de las muertes ocurrían en el puerperio y casi el 90% de las muertes maternas con causa conocida murieron por una falla respiratoria aguda por una infección grave por COVID-19. Y lo que era muy grave para América del Sur es que el 35% de las pacientes que tenían indicación de ingreso a unidades de cuidados intensivos no fueron atendidas por falta de recursos hospitalarios. Vemos ahora cómo es que la muerte materna había reducido en forma importante después de la vacunación, como es que aquí se elevó de 2019 a 2020, tuvo su pico en el 2021 y con la vacunación comenzó a disminuir fuertemente la muerte materna, alcanzando a niveles prácticamente prepandemia en pocos meses. Actualmente la muerte materna estamos en este número bastante bajo
en los casos de muerte materna que tenemos en Perú. Pero lo que es importante es que ya se volvió nuevamente a la que la principal causa de muerte materna directa y no la indirecta como ocurría en la etapa de la pandemia. Pero lo que es preocupante, lo que vamos a ver ahora en esta lámina, es que la muerte materna por COVID está comenzando nuevamente a aumentar. En el 2023, en todo el año 2023, había pocos casos de muerte materna por causalidad COVID. Pero en el año 2024, a abril de 2024, tenemos prácticamente el doble de muerte materna por COVID hasta abril. A diciembre seguramente será la cantidad mayor si es que no ponemos una fuerza importante en nuevamente la estrategia de vacunación como se tuvo en el 2021. El COVID, por lo tanto, no es un problema que haya pasado, no es un problema que ya no es existente y no es un problema que ya no debemos preocuparnos con la mujer gestante. El COVID sigue siendo y seguirá siendo un problema para la gestante y debemos nosotros procurar de que eso pueda pararse de una manera adecuada. ¿Cuáles son los aspectos inmunológicos de gestación? No quiero ahondar más en los criterios que ya han mencionado las dos ponencias anteriores, pero solamente quiero mencionar lo siguiente, que durante el embarazo existe una suerte de susceptibilidad materna o fetal producida por la misma gestación. Por lo tanto, hay diferentes tipos de patología materna que incrementa la susceptibilidad materna. Hay también diferentes patologías que hacen incrementar la severidad y otras patologías que hacen que se desarrollen eventos adversos severos, como son, por ejemplo, estos problemas que ya habían sido anunciados anteriormente: listeriosis, tuberculosis, influenza, varicela, toxoplasmosis, influenza. Y el COVID está en estas tres categorías. El COVID hace que haya un incremento de la susceptibilidad materna a infectarse y a enfermarse de COVID. El COVID hace que en la mujer gestante la enfermedad sea mucho más severa que una mujer no gestante, y el COVID hace en una mujer gestante que haya un mayor desarrollo de eventos adversos. Por lo tanto, nosotros no debemos perder la oportunidad que durante el cuidado y control prenatal que está bajo nuestro cargo, se aproveche la oportunidad de vacunación para la protección de la madre y del producto de la gestación. El siguiente tema que quería mencionar es con relación a las vacunas y la gestación. ¿Cómo es que se hace la vacuna? Básicamente quiero simplificar el tema con que las vacunas se hacen básicamente de tres formas. O la primera de ellas, que es la clásica, que es con relación a la del virus entero, es decir, el virus por diferentes mecanismos se le atenúa, pierde su capacidad patogénica, pero no pierde la capacidad inmunogénica, y por lo tanto esa es la primera forma, la forma clásica de hacer la vacuna, que es la de introducir el virus dentro del organismo para que este organismo, con el virus presente, desarrolle una respuesta inmunitaria. La segunda forma de hacer vacunas es que se introduce al organismo, al huésped, un vector viral o una subunidad proteínica, es decir, parte del virus se introduce dentro del organismo para que con estas partes del virus introducidas puedan despertar la capacidad inmunitaria y así defenderse de una manera adecuada cuando el virus real se hace presente en el cuerpo. Y la tercera forma de hacer vacunas es introduciendo el material genético. Es una forma que recientemente adquirida con relación con el ARNA mensajero. Bajo esas tres formas, entonces, es que se pueden hacer vacunas. Veamos siguiente. Con relación al COVID de gestación, utilizando la primera forma, utilizando el virus inactivo, es la famosa vacuna de Coronavac y Sinopharm. Utilizando vector viral es el AstraZeneca, CanSino, la vacuna Sputnik, la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson. La otra forma es utilizar la unidad proteica, que es la de Novavax y la Sanofi Pasteur, y la de RNA mensajero, la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna. Resalto en amarilla la vacuna Pfizer, Moderna y Novavax, porque estas tres vacunas
Son las únicas 3 vacunas que actualmente están autorizadas por la FDA y recomendadas por la CDC de Estados Unidos para ser usadas durante el embarazo. Veamos básicamente con relación a la unidad proteica el Novavax. Esta utiliza partes específicas del microorganismo de la proteína spike del virus específicamente, más un ayudante. No usa parte viva del virus, por tanto no es capaz de generar enfermedad, no interactúa tampoco con el DNA del huésped. Se utilizan 2 dosis para generar la inmunidad. La eficacia es del 90% contra enfermedad sintomática, 100% contra enfermedad severa. Pueden causar miocarditis, pericarditis, 7 por cada 100.000 adultos jóvenes, fundamentalmente varones. Y ejemplo de estas vacunas es el hemófilus, la hepatitis B, el papillomavirus humano, el Tdap, que se ha hablado ya, que es la difteria, tétanos convulsiva, etc. Con relación al RNA mensajero, Pfizer Moderna utiliza una secuencia de material genético que es proporcionada por la proteína específica, que es la spike, que es la que está en la corona del virus, y con ello despierta una capacidad inmunogénica. Se puede utilizar ADN o ARN mensajero. En el caso de la vacuna contra el COVID, solamente se utiliza el RNA mensajero. El esquema inicial de esta vacuna era 2 dosis, recordemos que era una dosis se comenzó a conocer 3 semanas después en la segunda dosis. Después, un tiempo después, se recomendó un booster, el booster 1, el booster 2, y en abril de 2023 se dejó de usar los boosters y se comenzó a utilizar las bivalentes, la famosa vacuna bivalente del COVID. ¿Esto por qué? Porque la vacuna del COVID había comenzado a variar, o sea, una de las características principales que tiene el COVID es un virus que tiene una inmensa capacidad mutagénica, o sea, se cambia continuamente y está en continua evolución y adaptación para generar patogenicidad. Por lo tanto, el COVID que existe ahora circulando en el mundo y que está causando la enfermedad, por ejemplo, en Estados Unidos ahora el COVID está teniendo unas tasas importantísimas de crecimiento y una mortalidad importantemente alta. Este COVID que está actualmente en el mundo circulando ya no es el COVID que estaba en el 2020 y 2021, es un COVID totalmente diferente. Por lo tanto, las vacunas que se recibió en el 2020 y 2021 para proteger contra el COVID, ahora ya no nos protegen contra el COVID que actualmente causa la enfermedad. Ahora ya salió en el año pasado, en septiembre de 2023, salió una vacuna monovalente que solamente era la que utiliza la dosis para la variante del Omicron, y hace un mes ha salido aprobada la vacuna COVID con la variante para 2024-2025. Por lo tanto, esa es la vacuna recomendable que se debe usar ahora. Esta vacuna monovalente 2024-2025 que protege contra el linaje JN.1, que es el linaje que actualmente es el prevalente como causa de la enfermedad del COVID. Esta vacuna no usa ayudantes para aumentar la eficacia. Y la eficacia es del 95%. No entran al núcleo de la célula, su acción es solo en el citoplasma. No hay riesgo, por lo tanto, de modificar genéticamente las personas que reciben la vacuna. No alteran el ADN humano, los receptores. Y hay una posible asociación de miocarditis, un caso en cada 100.000 receptores de vacuna, pero esto se ha visto especialmente en adolescentes y adultos jóvenes varones. Hay solamente 2 casos reportados de miocarditis por millón de vacunadas. Y no hay evidencia de incrementar el riesgo de eventos adversos durante la gestación, como abortos, restricción de crecimiento, preeclampsia, natimuertos, muerte materna, embolismo pulmonar o parto preterno. No hay evidencia
95 de Novavax, pero si antes nunca se recibió la vacuna del COVID y se elige utilizar el Novavax, se requieren 2 dosis para estar protegido contra el COVID-19. En las personas severamente inmunocomprometidas, en pacientes que están en tratamiento oncológico con inmunosupresores, etcétera, por cualquier evento de la salud, se recomiendan 3 dosis de la vacuna 2024-2025 de Moderna o de COVID o de Pfizer, y en las personas que han tenido COVID se recomienda esperar 3 meses luego de la alta para recibir la dosis de la vacuna 2024 o 2025, ya sea de Moderna o de Pfizer. ¿Cuál es la evidencia actual de la vacuna de COVID en el embarazo? Este fue el primer estudio que salió en junio del 2021, el estudio de Shibabukuro, donde estudió la eficacia y seguridad de las vacunas de COVID en mujeres embarazadas. Este fue un estudio que abarcó a más de 35.000 gestantes participantes entre los 16 a 54 años y encontró que la proporción de eventos adversos relacionados a la gestación o al neonato en gestantes vacunadas han sido similares a los reportados en la etapa previa a la pandemia. Hallazgos preliminares en ese momento, en junio de 2021, no muestran problemas de seguridad en gestantes que han recibido la vacuna del RNA mensajero contra el COVID-19. Este estudio, como otros similares, fueron los que sirvieron de base para que diferentes tipos de agencias regulatorias y sociedades científicas en el mundo, como en el caso del Perú, adoptaran la vacunación contra el COVID-19 en mujeres gestantes como prioridad de población vulnerable, con los efectos que ya hemos mencionado sobre la mortalidad materna. Después de este primer estudio han salido muchos más. Si nosotros entramos, por ejemplo, a un buscador como el PubMed y ponemos COVID-19, vacunas y embarazo, vemos que hay más de casi cerca de 1.500 estudios que han tratado ese tema. Y si nosotros buscamos sobre revisiones sistemáticas, encontramos 90 estudios de revisiones sistemáticas sobre COVID y gestación. Por lo tanto, existe una gran investigación en el mundo para tratar justamente cómo es el tema y cómo se comporta la vacuna del COVID-19 en la mujer embarazada. Este estudio, de todos estos estudios he escogido algunos que me parecen los más relevantes. Este publicado en febrero de 2024 en el Observative Gynecology, que es con relación al coronavirus y la vacunación, cuáles son sus resultados, y aquí estudiaron a 216 estudios clínicos, 25 con data relevante, donde implicó a 4.899 gestantes vacunadas versus 13.499 no vacunadas, y como conclusión sacaron que la vacunación contra el COVID-19 no está asociada a desenlaces diferentes de fertilidad comparado con gestantes no vacunadas sometidas a tecnología de reproducción asistida. Este otro estudio en la revista Médica y Biología de mayo de 2023 sobre los efectos del COVID durante el embarazo, una revisión sistemática y metaanálisis, habla de que se evaluaron 30 estudios que involucraron a 862.000 personas, más de 300.000 vacunadas versus 553.000 no vacunadas, y sacó como conclusión que la vacunación contra el COVID durante el embarazo es segura y altamente efectiva para prevenir la infección materna por el SARS-CoV-2 durante el embarazo, sin aumentar el riesgo de resultados adversos maternos y neonatales. Y hay una asociación en una reducción de muerte fetal, partos prematuros e ingreso neonatal en la unidad de cuidados intensivos. Este otro artículo publicado en la revista Nature, donde habla sobre una revisión sistemática y metaanálisis de la efectividad de los desarrollos del COVID-19 en el embarazo. Aquí se incluyeron 23 estudios que involucró a más de 100.000 gestantes y comparado con más de 400.000 no vacunadas, y se vio que había una eficacia en prevenir la enfermedad en más del 89%, un riesgo de muertos era menor, no evidencia de riesgo elevado de eventos adversos,
y la vacunación contra el COVID-19 en embarazo era segura y está asociada a una disminución de los anticuerpos. Este otro artículo publicado en Gynecology Obstetrics habla de, en marzo de 2022, la vacuna del COVID, el desarrollo y su consecuencia en la gestación. Exploró el desenlace perinatal, se revisaron más de 10.000 artículos, se evaluaron a más de 40.000 mujeres en el grupo vacuna y 19.000 en el grupo no vacuna, y la mayoría de estas gestantes eran vacunadas con la vacuna del RNA. La probabilidad de tener pequeños de edad gestacional es similar en ambos grupos, y el grupo vacunado tiene una menor probabilidad de partos prematuros. Este otro estudio en la revista Vaccine, publicado en 2022 sobre seguridad de la vacuna del COVID, se identificaron 9 estudios de vacunas COVID-19 donde se incluía más de 300.000 gestantes, la mayoría de ellas expuestas a la vacuna de RNA, donde concluyeron que no había preocupación de seguridad en las gestantes que han recibido la vacuna. Pero concluyen de que es necesario tener una mayor investigación para poder tener resultados mucho más concluyentes. Otro estudio, también en la revista Vaccine, sobre la seguridad del COVID-19, habla de que había un estudio, ese estudio abarcó 61 estudios clínicos y preclínicos que involucraron a más de 17 millones de gestantes, donde concluyeron que no había preocupaciones de seguridad. El American Journal of Infection Control, que es una vacuna, se hace la pregunta si es una vacuna segura durante el embarazo, una revisión sistemática y metaanálisis, y habla que aquí se evaluaron más de 300.000 mujeres embarazadas, vacunación contra el COVID, y se concluyó fundamentalmente que la vacunación contra el COVID-19 en mujeres embarazadas previene la infección en forma efectiva y no hay desarrollo de eventos adversos. Por último, una revisión Cochrane de la eficacia y seguridad del COVID, de la vacuna del COVID-19, habla de que aquí se revisaron 41 estudios clínicos que involucraban a más de 400.000 gestantes, donde trajeron como conclusión de que hay una certeza alta que la vacuna de RNA mensajero o de AstraZeneca o de Sinopharm demostraba una gran reducción en incidencia de enfermedad grave o crítica del COVID-19 comparada con el placebo, y no había diferencia en la vacuna versus placebo en la aparición de eventos adversos. Y esto, por lo tanto, toda esta investigación que hemos más o menos resumido tratando de tomar los estudios clínicos más relevantes, hablan y todos concluyen de que efectivamente la vacuna del COVID-19 es una vacuna segura para el individuo de enfermedad severa, es una vacuna que no causa efectos, ningún efecto comparado con una población no vacunada diferentes a la del placebo. Por lo tanto, es una vacuna segura que previene la enfermedad y previene la severidad de la enfermedad, y lo que es también importante, previene la infección en el recién nacido por el paso de anticuerpos de la madre al producto de la gestación. Y estos son todos los estudios que actualmente se están haciendo en el mundo con relación a la vacuna del COVID, contra el COVID-19. ¿Cuáles son los mensajes claves que quiero que nos llevemos después de esta charla? Que la vacuna y gestación sirven para proteger a quién, para proteger al recién nacido, para proteger a la madre y para proteger al feto. ¿Por qué? Con el objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad materna, para disminuir el desarrollo de eventos adversos obstétricos, disminuir la morbilidad y la mortalidad neonatal y disminuir morbilidad y mortalidad infantil. Se debe recibir la vacuna 2024-2025 del COVID-19 si es que nunca se recibió ninguna vacuna del COVID, si se tiene más de 65 años, si se está en riesgo de tener un COVID severo, como por ejemplo la mujer gestante, si se vive en una vivienda comunitaria, si se está gestando, dando el lactar o mujer en edad reproductiva, y si se desea disminuir el riesgo de tener el long COVID. Diferentes tipos de organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Estados Unidos, la Unión de Agencias Regulatorias en el Mundo, el American College of Obstetricia y Ginecología, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos,
el Royal College de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el Ministerio de Salud de Perú, todas estas agencias, como tantas otras más, han concluido que las personas embarazadas tienen más probabilidad de enfermarse gravemente que las personas no embarazadas. Que la vacunación es fuertemente recomendada durante el embarazo. Las mujeres embarazadas son un grupo poblacional prioritario para la vacunación. Que no hay evidencia que sugiera que las vacunas afecten la fertilidad y no necesitan retrasar la concepción planeada. Las mujeres embarazadas que han sido vacunadas no han informado de efectos secundarios graves. Las mujeres que están dando de lactar no necesitan suspender la lactancia. La vacuna contra el COVID-19 puede ser administrada con otras vacunas como la influenza o el Tdap, la difteria, tétanos y tocomucito. La vacuna durante el embarazo no incrementa el riesgo de complicaciones tales como partos de término, natimuertos, infección bacteriana de la placenta o pérdida excesiva de sangre de la madre durante y después del parto. La vacuna durante el embarazo reduce el riesgo de enfermedad severa y otros problemas de salud relacionados al COVID-19. Los anticuerpos pueden traspasar la placenta y llegar al bebé para protegerlo. ¿Cuáles son las conclusiones? Que no debemos pensar que el COVID-19 ya acabó y es un tema del pasado. Ahora es un tema más presente que nunca. Es urgente la necesidad de evitar las consecuencias de la infección del SARS-CoV-2 causantes del COVID. La vacunación durante la gestación ha sido vital como estrategia de disminuir la mortalidad materna. La vacunación durante el embarazo ha demostrado ser segura y eficaz para prevenir la enfermedad severa y de sus complicaciones más importantes como la muerte materna. Y de diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud clasifica todas las vacunas del COVID como permitidas. Estas son las vacunas que se aconsejan durante el embarazo. Ya fue mencionado que existe una app de la CDC que puede orientarnos sobre el uso de la vacuna durante el embarazo, y en este app se menciona justamente que la vacuna de influenza, el Tdap, el COVID-19, la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, la hepatitis, neumonía y cierto tipo de meningitis son vacunas que se deben recomendar durante la gestación. Pero de estas hay 4 que vamos a puntualizar especialmente, que son la vacuna contra influenza, el SARS-CoV-2, la tosferina y la vacuna respiratorio sincicial. Hay un adagio que se menciona por la Sociedad de Ginecología Obstetricia Española, que es: durante el embarazo, 2 vacunas en cada brazo, es decir, gripe, COVID en un brazo derecho, tosferina y vacuna respiratoria sincicial en el brazo izquierdo. Acuérdense de ese tema. Durante el embarazo, 2 vacunas en cada brazo. La vacunación es una de las intervenciones médicas preventivas de mayor costo-efectividad y tiene el extraordinario potencial de disminuir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal. Muchas gracias. En primer lugar, la doctora Janet Carrillo. Doctora, en nuestra población, como sabemos, hay muchos mitos respecto a la vacuna. Y quería preguntarle en ese sentido, hay quienes dicen que yo no me quiero vacunar porque soy alérgica a diferentes cosas, ¿no? ¿Qué podría opinar de eso? ¿Las mujeres alérgicas tienen alguna limitación para recibir vacunas? En realidad no, las alergias tienden a ser eventos específicos, ¿no? Uno puede ser alérgico a la proteína de leche de vaca, puede ser alérgico a las sulfas, puede ser a las penicilinas. Entonces básicamente son esos elementos a los que no hay que exponerse. Y en el tema de vacunas, inclusive,
La única, digamos, el único cuidado serían los pacientes que son alérgicos al huevo, por ejemplo, en donde hay que tener cuidado con la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? Y que aún así, digamos, se puede colocar, digamos, teniendo ciertos cuidados, y como es usualmente para pacientes pediátricos, se coloca en un centro de alta complejidad, ni tampoco de alta complejidad, donde pueda tener soporte. Pero ese es, digamos, el único caso donde habría que tener cuidado. Pero después de que la persona sea alérgica a penicilinas, algún antibiótico en específico, pues realmente no. Si son pacientes que tienen como que 5 o 6 alergias como que a sulfas, penicilinas, AINES, aminoglucósidos, entonces digamos no son el grupo de pacientes comunes, pero ese tipo de pacientes, por ejemplo, podrían colocarse la vacuna, eso sí, digamos, en un centro hospitalario bajo observación. Entonces, de pronto el cuidado para algunos pacientes que sí los hay, que son alérgicos. Después el resto, un paciente con asma, un paciente con rinitis, un paciente con dermatitis atópica, realmente si la enfermedad está controlada pueden recibir la vacuna, no hay contraindicación. Muchas gracias, doctora. Doctora Mónica Flores, como usted dijo, la vacuna contra la tos ferina se debe administrar entre las 27 y 31 semanas, ¿no? Pero ¿qué pasa si la paciente ya pasó el tiempo y tiene, ejemplo, 35 semanas? ¿Todavía hace efecto? ¿Cómo es? Si se pasó, está en el calendario de MINSA, por ejemplo. Sí, pero yo diría que sí, de todas maneras, porque ha demostrado que va a formar anticuerpos y van a pasar. Quizás de repente no de la misma forma, pero de todas maneras sí se recomienda vacunar en el tercer trimestre en general. Doctor, gracias. Doctor Ciudad, acá hay una pregunta del auditorio, dice, la vacuna de AstraZeneca fue retirada por aumento del riesgo de trombosis en la población vacunada. Hay información que ha pasado hay información sobre qué ha pasado con las mujeres y los fetos de las mujeres que se han vacunado con AstraZeneca justo antes de gestar. Desconozco efectivamente específicamente qué cosa es lo que pasaba con esas gestantes. Sí se describió efectivamente que había un mayor riesgo de trombosis, pero ningún caso de éxito letal, de lo que tengo entendido, ¿no? Por lo tanto, pero se aconsejó no aplicarla durante el embarazo, y es que así fue retirada, y por eso la vacuna ya no se utiliza durante la gestación, incluso ha sido hasta creo que ha sido retirada del mercado mundial. No estoy totalmente seguro con respecto a este punto, pero creo que así va así. Ya, doctor, gracias. Doctora... Perdón, Santiago, una cuestión con respecto a lo del TDAP que mencionaste en la pregunta anterior. Se aconseja que haya la administración de la vacuna si es que se espera el parto por lo menos 2 semanas después de la vacuna. Porque se supone que por lo menos en 2 semanas se dé el tiempo a que el organismo pueda producir suficiente respuesta inmune para poder pasar tanto a la madre como al bebé. Y hay que recordar que el TDAP se recomienda para ser usado en cada embarazo. O sea, mujer gestante es recomendable que se use el TDAP en cada gestación, porque el objetivo fundamentalmente de la vacunación no es para proteger a la madre, sino es para proteger al producto de la gestación. Claro. Ya, muy bien, doctor, gracias. Doctora Janet, en nuestro país es alta la frecuencia, la tasa de hepatitis B, hay zonas endémicas incluso, ¿no?, sobre hepatitis B. Entonces la pregunta sería, una mujer que durante el embarazo ha tenido una hepatitis B, ¿qué hacer con el niño? Ya no se le vacuna, hay que vacunarle lo más pronto, ¿cómo sería? Si durante la gestación ha tenido hepatitis. Sí, durante la gestación ha tenido hepatitis y la madre no ha estado vacunada. Entonces, sí, el producto debe recibir la vacuna al nacimiento. Bien. Lo más pronto. Claro, es una vacuna que se recibe al nacimiento y sus controles. La vacuna los 2 meses, ¿no?, contra la hepatitis. Bueno, pues en este caso sería apenas nace, más o menos. Sí, tengo entendido que se recibe cuando nace.
igual, o sea, es un lentivirus, ¿no? En todo caso, de hecho, o sea, inclusive, por ejemplo, las personas que se vacunan, los anticuerpos pueden decaer en el tiempo, pero el hecho de estar vacunados es que cuando el virus empieza a replicarse, da tiempo a que el organismo pueda producir los anticuerpos de manera, en cantidades protectoras para que puedan eliminar en todo caso, o reducir en todo caso la posibilidad de contagio. Dime, y si el antígeno de superficie ya sale negativo en esta puérpera, y el anticuerpo positivo, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que ya está curada? El antígeno de superficie. Sale negativo. Ya, queda complicado. El anticuerpo de hepatitis sale positivo. Ya. A ver, claro, implicaría que podría... claro, es memoria prácticamente, ¿no? Memoria. Tendría que tener, o sea, habría que ver todo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie también debería estar positivo. Tendría que ver todo el anticore. Son en todo caso 4 antígenos, anticuerpos que hay que valorar en todo caso en la mujer gestante. De todas maneras, el producto tiene que tener sus controles en los siguientes meses. Claro, tiene que salir negativo el antígeno de superficie. El antígeno de superficie tiene que ser negativo. ¿Para quién? ¿El antígeno de superficie de quién? Del niño, si está negativo, ya se le vacuna normalmente, ya, si la mamá tenía antígeno de superficie negativo. Creo que es mucha premura, ¿no? En todo caso, hay otros estudios, se pudiera hacer carga viral. Habría que valorar realmente los anticuerpos también, en realidad, en el producto no son fiables porque muchos también dependen de que van a pasar a la madre en todo caso. Ya, gracias, doctora. Después, acá hay otra pregunta. Dice, para la doctora Flores, ¿a qué edad gestacional se debe administrar la vacuna contra la pertussis, contra la tos ferina, para lograr el mejor efecto en el feto? La recomendación del Ministerio de Salud es entre las 20 y las 36 semanas. Se dice que desde las 27 es mucho mejor, en otras series se recomienda. Esa es la recomendación del Ministerio de Salud. Con respecto al tema de la hepatitis, quería acotar, ¿no? La interpretación de los resultados, cuando el antígeno de superficie es negativo, pero el anticore es positivo, lo que significa es que la paciente ha tenido la hepatitis y puede estar inmunizada, no necesita vacunación. Cuando sale, lo que tiene que ahí buscarse es el otro anticuerpo que se llama, se me fue, el de superficie, el antígeno C, si no me equivoco. Entonces, si tienen el antígeno de superficie en la primera parte del screening, si sale positivo, hay que buscar el resto para vacunar. Pero si tiene el anticore positivo, ya está inmunizado, por si acaso. Claro, ya. Muy bien. El doctor Antonio Ciudad, acá en el Perú aumentó, ¿no?, durante la pandemia la muerte por preeclampsia, ¿no? Eso ocurrió también en el resto del mundo, el aumento de la muerte por preeclampsia. Sí, definitivamente COVID es una enfermedad impresionantemente deleteria, o sea, tiene efectos diversos y muy peligrosos. Durante el COVID se vio que la mujer embarazada que tenía COVID tenía más riesgo de parto prematuro, tenía más riesgo de preeclampsia, tenía más riesgo de ser admitido en unidad de cuidados intensivos, tenía más riesgo de recibir ventilación mecánica, tenía más riesgo de enfermarse, tenía más riesgo de morir. Entonces, definitivamente el COVID en una mujer gestante es una enfermedad al cual hay que tenerle muchísimo respeto y hay que tratar bajo todos los medios de evitar que la mujer embarazada se exponga al COVID. ¿Y cuál es la mejor forma de eso? Vacunar. O sea, tan sencillo como eso. La vacunación es la mejor forma de proteger a la mujer embarazada. ¿En qué momento del embarazo? En cualquier momento del embarazo.
En el Ministerio de Salud en Perú, con un efecto básicamente de seguridad máxima, su indicación es vacunar a partir de la semana 12 de gestación. Pero todas las agencias regulatorias del mundo hablan de que se puede vacunar en cualquier momento de la gestación, al igual como es, por ejemplo, la influenza, ¿no? Y por ahí he visto una pregunta si se puede vacunar durante la lactancia de una mujer que no ha tenido una vacunación durante el embarazo. La respuesta es sí, se puede vacunar durante la lactancia para proteger tanto a la madre, porque durante la lactancia también se está en un estado de alteración de la inmunidad, por lo tanto hay en toda etapa del puerperio. Ten en cuenta que el principal momento de muerte materna fue durante el puerperio. O sea, más del 90% de la muerte materna que se produjeron durante la pandemia fueron en la etapa del puerperio. Por lo tanto, si nosotros tenemos la oportunidad de vacunar a una mujer gestante o a una mujer lactante, hay que vacunarla, sin ninguna duda. Sí, justamente había esa pregunta muy interesante, ¿no? La vacunación durante el puerperio. Doctora Janet, y usted dice durante el embarazo, se ha cortado acá. Durante el embarazo hay el feto tiene, dicen, un 50% de material genético diferente, y en el caso de reproducción asistida, que es con otro espermatozoide, etcétera, sería peor. Habría posibilidad de que haya ciertas enfermedades que se compliquen más. En mujeres, en todo caso, sanas, digamos, sin historia de enfermedades de pronto, porque igual de todas maneras... Porque si no, con una ovodonación, con un óvulo diferente, te equivocas, con una mujer con una ovodonación, y entonces en ese caso estaría más expuesta a estos problemas. No necesariamente, ¿no? En todo caso, la decidua materna, si bien está compuesta por células del sistema inmunitario, de algún modo generan como una especie de un entorno que trata de aislar ese producto y de protegerlo, ¿no? Y aún así teniendo, digamos, a mujeres pues sanas y sin historias, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatológicas, donde el sistema inmunitario está alterado, digamos, pues no deberían de haber complicaciones, ¿no? Pero es más que todo porque se genera un entorno especial por la decidua materna, en la que son células propias del sistema inmunitario que de algún modo están modificadas como para, digamos, mantener a este producto de algún modo como que aislado del sistema inmunitario como que normal, usual del organismo. Por eso es que vemos que hay mujeres que van a recibir en todo caso estos que van a, en todo caso, llevar a los productos, no necesariamente siendo emparentados, y digamos que tienen embarazos exitosos. Ya, muy bien. Gracias, doctora. Doctora, entonces, ¿cuáles son las vacunas que no deben usarse en el embarazo? ¿Qué tipo de vacunas las que no deben usarse? Generalmente las que son producidas por virus vivos, atenuados, ¿no? Esas son las que no están permitidas. La triple viral, en términos propios, la triple viral, sarampión, viruela y paperas, la de varicela, la poliomielitis oral tampoco está permitida, ¿no? Y la vacuna del papilomavirus tampoco está permitida, pero porque no hay estudios de seguridad todavía. Rubiola tampoco, ¿no? Rubiola, paperas es la triple viral, ¿no? Rubiola, paperas y sarampión. Ya. Aquí hay otra pregunta. ¿El Ministerio de Salud cuenta con la vacuna contra el COVID 2024-2025? Por el momento no. No. Por el momento no, porque hasta donde tengo entendido está en fase de registro sanitario, ¿no? Así que es de esperar que los siguientes meses ya se disponga, ¿no? En otros países ya se tiene la vacuna del 2024-2025, pero en Perú todavía está, hasta donde tengo entendido, en trámite de registro sanitario. Ya, doctor Ciudad, usted también dijo que
en el último año no ha aumentado la morbilidad en la gestante que no se ve por el COVID, no ha aumentado el COVID en las gestantes. Ha aumentado la muerte materna por COVID en las gestantes, ¿no? Eso es en el Perú, ¿no? Eso a nivel internacional. En Perú. Hasta abril de 2024, la muerte materna ya era el doble de lo que era en todo el año 2023. Así que eso solamente ese dato nos puede llamar poderosamente la atención. Sí, muy peligroso eso. Eso quiere decir que no se están vacunando. Exactamente. Yo lamentablemente he visto que muchos de nuestros colegas, cuando pacientes van y le dicen, me debo vacunar contra el COVID-19, dicen, no, ya no te vacunes, ya no es importante, ya pasó. No ha pasado. No ha pasado y está mucho más presente ahora de lo que estaba presente el año pasado. Yo actualmente estoy, por ejemplo, en Estados Unidos y acá en Estados Unidos la tasa de COVID actualmente está en un repunte impresionante, ¿no? Y la muerte materna la muerte por COVID y la muerte materna por COVID en Estados Unidos también está teniendo repuntes importantes. Por lo tanto, si nosotros bajamos la guardia en Perú, vamos a vernos en muy poco tiempo con problemas importantes de salud pública. Ya. Doctora Janet, durante el embarazo, como usted bien ha señalado, la mujer para protegerse de la hemorragia o del sangrado que va a haber al momento del parto produce un estado de hipercoagulabilidad. En ese sentido, las vacunas previenen esta situación con el COVID, por ejemplo, ciertas enfermedades. Claro, ¿no? La infección por COVID es un estado protrombótico, ¿no? Entonces, de algún modo, el recibir la vacuna y, por lo tanto, evitar el desarrollo de esta enfermedad y, por ende, a ser más propensos a este tipo de complicaciones las va a proteger. Entonces, sí es importante vacunarse por todos los riesgos que produce esta enfermedad, desde cuadros respiratorios, incremento de los procesos protrombóticos. Claro que sí. Yeah. Doctora Flores, ¿nos podría recordar? También preguntan cuáles son las vacunas con las que cuenta el MINSA en la actualidad y que en su plan nacional de vacunación. Para gestantes está la vacuna contra la influenza, está la vacuna contra la hepatitis B, la DPTA, y la DT también la mencionan, pero lo ideal es la DPTA y la vacuna del COVID. Qué bien. Bueno, ya no hay... Solamente para terminar, Santiago, me gustaría solamente puntualizar el refrán español, ¿no? En cada embarazo, 2 vacunas en cada brazo. Sí, está bueno ese refrán, está ahí para hacer recordar a los ginecólogos. Doctora Janet, ¿usted quisiera agregar algo? No, bueno, en realidad que la idea es que las vacunas están para todas las etapas de la vida, están para los pacientes pediátricos, están para los pacientes, están para los gestantes, están para los adultos mayores también, y mientras la mayor cantidad de la población esté vacunada es que vamos a cortar el circuito de la infección, ¿no? No solamente las gestantes, no solo los pediátricos. Si todos nos vacunamos en los tiempos correctos, entonces es así como se logró erradicar viruela, erradicar poliomielitis, erradicar sarampión. Entonces es eso, que las vacunas cuentan para todos. Una pregunta. Bueno, están diciendo que está muy bueno el refrán, dice el doctor Ciudad. El DTPA, la vacuna DTP, ¿es una sola dosis, doctora Flores? Una sola dosis en cada embarazo. En cada embarazo hay que refrendar. Sí. Y recordarles que siempre piensen que los 2 primeros meses de vida de los recién nacidos no están protegidos. Y lo único que los va a proteger es la vacunación durante el embarazo. Y una cosa,
que si una mujer va a viajar a esos países que exigen tener vacuna contra la fiebre amarilla y está gestando, ¿qué cosa hace? Fiebre amarilla, bueno, no hay una recomendación clara, dentro de lo que recomienda la COF no está la fiebre amarilla, pero hay vacunas incidentales que sí se pueden hacer, ¿no? Pero lo ideal es que tenga la vacunación preconcepcional, porque la vacuna de la fiebre amarilla dura muchos años, entonces no hay mayor problema. Pero creo que durante el embarazo no he leído que esté ¿cómo se dice? Recomendado, ¿no? Se puede. No, es por virus vivo, entonces. Sí, se debe evitar, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que ha sido muy interesante toda la charla, realmente creo que ha sido una noche de mucho aprendizaje, muy interesante, la doctora Janet, que nos ha hablado de la inmunidad en el embarazo, bastantes aspectos, no muy ilustrativos, igualmente la doctora Flores con la vacunación durante la gestación, y el doctor Antonio Ciudad, que nos ha puesto, que nos ha hecho una puesta al día sobre la vacunación contra el COVID. Así que les felicito a algunos de ustedes y les agradezco por haber estado esta noche con nosotros, y dejo en uso de la palabra al doctor Iter Sandoval para que clausure este simposio. Adelante, doctor Iter. Sí, gracias. Voy a tener la noticia de ginecología. Salgo llegado y voy a agradecimiento y felicitación por sus excelentes presentaciones a la doctora Janet Carrillo, a la doctora Marta Flores, al doctor Antonio Ciudad, y también a nuestro coordinador y moderador de esta noche, el doctor Santiago Cabrera. Igual a los que nos han seguido esta noche por esta vía, mi agradecimiento, mi saludo, y los invito a nuestra próxima reunión científica el 8 de octubre, que se tratará de uroginecología, redefiniendo el abordaje de la patología del insecto. Gracias doctores, muchas gracias por sus excelentes presentaciones y por lo que han dejado esta noche en todos nosotros. Muy agradecido. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Se va Santiago. Me voy a aprender. Chao, Estita. ¿Qué tal?